Dios mío, gracias por lo que le has revelado a Frank en lo privado, Señor. Gracias por su diligencia, por su amor por ti, Señor, por su entrega, por esta comunidad. Bendícelo, Señor, que lo que tú le mostraste allá en privado se ha expuesto hoy con facilidad, con tranquilidad, con ánimo, con decisión, y que nosotros seamos edificados, estemos atentos para hacer los ajustes en nuestras vidas que sean del caso. Háblanos, Señor, que tu nombre sea exaltado. En el nombre de Jesús, amén. Buenos días. Yo también tengo una sorpresa y quiero que esa sorpresa se pare y venga corriendo aquí rápidamente, porque para nosotros, para Nancy, para mí es una alegría muy grande. Les voy a contar por qué. Hace ya mucho rato, cuando esta niña tenía aproximadamente 12, 13 años, llegó a la iglesia, entró a bachilleres, fue nuestra discípula y líder de bachilleres durante mucho tiempo. Y yo quiero que el novio nos cuente por qué están aquí. Buenos días. Bueno, Mari y yo queríamos compartir con ustedes que ya después de una relación de 8 años nos vamos a casar. Ustedes no saben la alegría que me da, porque David llegó un poco después también a bachilleres y estuvo con nosotros, fue discípulo nuestro. Y ver que se conocen en la iglesia, que los jóvenes se conocen en la iglesia, buscan a Dios y se casen, hace que sea nuestra iglesia una iglesia sana. Las iglesias sanas, los jóvenes se casan, afuera los jóvenes no se quieren casar, aquí sí se quieren casar, para muestra los botones. Entonces oremos por ellos y le damos muchas gracias a Dios por la vida de ellos. Señor, te doy gracias por David y por María. Gracias por el honor que me has dado de conocerlos desde hace mucho tiempo, de haberlos discipulado en bachilleres y de ahora poder compartir con ellos también la consejería, Señor, prematrimonial. Rogamos por sus vidas y porque esta decisión que han tomado, Señor, sea como siempre, Señor, de bendición para ellos, para sus familias extendidas y para el llamado que les has hecho, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Dios los bendiga. Bueno, ustedes recuerdan que este ha sido el mes de la familia. Y el mes de la familia ha coincidido con algo bien importante. Hace 8 días, como nos relató muy bien Eduardo, estuvieron en un campamento, en un retiro de parejas. En ese retiro de parejas aprendieron 3 cosas. Recuérdenme las 3 cosas: tema de finanzas, el tema del tiempo y el tema de la sexualidad. O sea que vinieron bien preparaditas las parejas, los esposos ya son unos toros en la cama, en fin, todo el asunto. Hace 15 días Grego nos habló un poquitico del tema de las relaciones entre esposos y tocó 2 tópicos, digamos en resumen, importantes. El primero fueron las relaciones en donde el hombre le muestra el amor a la mujer como ella lo entiende y en donde la mujer aprende a respetar a su marido, a darle su lugar, a promoverlo. Eso fue lo que aprendimos hace 15 días. Este mes ha sido muy interesante por eso. E Isa hace 8 días nos hizo una enseñanza magistral acerca de la relación de los hijos hacia los padres. Lamentamos mucho que algunos de los hijos estuvieron en el retiro con Pipe y nos hubiera gustado mucho que estuvieran allá, porque estuvieran acá, porque el tema fue muy importante para los hijos, con 2 tópicos también muy importantes. Hijos, obedeced en todo a vuestros padres, y la razón es porque esto es justo. Punto. Ahí no hay más tela que cortar ni más tiza que escribir. Y la otra es alrededor de la honra, honrar a los papás. Y ese versículo, ese tema de honrar a los papás tenía también como componenda el tema de una promesa, ¿cierto? Una promesa que se hizo en el Éxodo y que se repite en el texto que leyó Isa, y que tiene que ver con que el hijo que honra a los padres, Dios le va a dar larga vida. Hay un tema entre la vida y la muerte que no vamos a tocar. Hoy me corresponde a mí hablar de la relación entre el padre y los hijos. Pero antes de comenzar, yo quisiera salvar un poquitico mi responsabilidad, porque algunas cosas de las que decimos o de las que vamos a aprender esta mañana a veces no son fáciles de escuchar. Pero Dios es experto
en hablarnos de esas cosas que no son fáciles de escuchar. Quienes llegamos a la vida de Cristo, a la vida cristiana, siempre nos enfrentamos con una palabra que nos toca, que nos transforma, que nos redarguye, que nos confronta. Eso hace que nos arrepintamos y que reconozcamos que necesitamos redireccionar nuestra vida y por lo tanto nos acercamos a Dios. Yo no sé si eso solo me ha pasado a mí. ¿A quién le ha pasado eso? Bueno, no a todos. Yo pensé que a todos nos había pasado eso. El tema de la regeneración es un tema natural en la vida cristiana. Dios siempre quiere que nosotros nos veamos enfrentados continuamente, incluso como aprendíamos ayer con el profesor Teo, que todo el tiempo nos estemos renovando nuestra mente, renovando nuestros conceptos. Quisiera que leyéramos en el capítulo 6 del libro de los Efesios y vamos a retomar los versículos que Isa nos compartió hace 8 días, pero desde otra perspectiva, y el versículo 4 en especial. Dice así: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Quiero hacer una claridad. Si bien es cierto que el texto está haciendo énfasis en cuestión respecto de los padres, papás, como lo podemos ver en el original, no podemos desconocer que las mujeres tienen un papel fundamental en la vida de la familia. Diciendo esto, quiero que ustedes me ayuden un poquitico a meternos en la cabeza como el ambiente en el que Pablo le está escribiendo a la iglesia de Éfeso. Escuchen esto. La carta a los Efesios es escrita desde la cárcel, como os dijo hace 8 días Isa, el cepo. La cárcel en ese momento no era como la cárcel hoy en día. Los políticos pagan casa por cárcel o tienen una suite en la escuela de carabineros, ahí los que conocen Bogotá, junto a los héroes, ¿sí o no? Algunos están en la cárcel y la cárcel tiene sus dificultades, pero esta cárcel era una cárcel distinta. Ellos estaban casi que bajo tierra, en un lugar oscuro, donde ahí mismo hacían sus necesidades, no habían baños que vaciar. Ustedes se pueden imaginar el ambiente pesado en el que Pablo estaba escribiendo la carta. Lo que me parece muy curioso y muy llamativo es que en esta carta, o la carta no tiene un sabor de alguien que está pasando una necesidad muy tenaz. No está la carta toda, no está hablando como de la angustia, del dolor, de las dificultades que está pasando el preso. En sus palabras, de hecho, la carta comienza haciendo algunos paralelismos y repetir algunos discursos que tienen que ver más con el tema de la alabanza, de la adoración a Dios. El apóstol está aconsejando a la iglesia, le está invitando a obedecer a Dios. El versículo 23 del capítulo 6 dice: paz sea a vosotros. Alguien está en la cárcel y está escribiéndole a los de afuera, y en vez de estar recibiendo ánimo, está animando a los de afuera. Por favor, enmárquense, ayúdenme a pensar en ese ámbito, porque es muy importante para que nos animemos a escuchar la enseñanza de hoy. En el versículo 10 del mismo capítulo dice: fortaleceos en el Señor. Alguien que está en el cepo, que está preso, está mostrando un ambiente distinto. La verdad, esta carta no huele a desesperanza. Esta carta no huele a angustia. Esta carta está escrita en una celda donde huele a cielo, donde huele al olor grato de la presencia de Dios. A él lo estaban rodeando circunstancias muy difíciles. Es innegable que nuestras familias hoy están en un entorno difícil, y aquí es donde quiero hacer la analogía de mi introducción. Y es un entorno complicado, es un entorno en donde el hogar está siendo atacado por el mundo, por la inmoralidad, por el enemigo, por el feminismo, que ha querido desligar la palabra familia para convertirla en otra cosa, por la política misma, que internacionalmente está invitando a la ideología de género, por la droga, por la misma ideología de género, en fin, por el divorcio. Hay muchos factores externos a la familia que están atacando el vínculo central del hogar. Y dentro del mismo hogar,
encontramos también entonces ira, enojo, familias peleadas, disgustadas, familias que tienen dificultades internas, a veces cosas irreconciliables. Y es en ese entorno hostil en el que Dios quiere que nuestras familias también encuentren y sean un pedacito de cielo. Levanten la mano los hombres que les gusta ser cabeza del hogar. A los que nos gusta mandar. Eso a nosotros. Eso es inherente a nosotros, nos gusta mandar. Pues resulta que a esos que Dios llama en Efesios 5:23, cabeza, es a los que está hablando el Señor esta mañana. A las mujeres, a los hombres, pero especialmente a los hombres. A los hombres que nos está invitando el Señor a que nuestro hogar sea un pedacito de cielo. Un hogar en donde haya amor, comprensión, paz, un entorno amable, fortaleza, unidad, risas, alegría, en medio de un mundo hostil que está queriendo acabar con los hogares, en medio de un mundo hostil que está queriendo disgregar las familias y que quiere incluso introducir dentro de nuestra sociedad otro tipo de familias que no existen ni fueron creadas de esa manera. En nuestra casa debería ser como esa celda de hace 2000 años. Y esa es nuestra responsabilidad. No debería de oler a desesperanza en nuestro hogar, sino a esperanza. No debería oler a angustia, sino a paz. No debería oler a preocupación, sino a tranquilidad. Con este cuadro en la mente, les anima a que estudiemos el texto. Bueno, entonces vamos. Esta es una tarea que nos corresponde a nosotros los padres, pero especialmente a los papás cuando recibimos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador. Mire, les voy a poner un panorama. Algunos ejemplos de los que voy a poner esta mañana se tratan de mí, de mi familia. Yo no puedo hablar de los ejemplos de ustedes, entonces me perdonan si algunos ejemplos tienen que ver conmigo y con mi familia. Cuando yo llego de viaje, yo viajo muchísimo por fuera de la ciudad, se convirtió como en una costumbre en mi casa que cada que yo llego, cuando salgo, muchas veces me voy en la mañana y regreso en la tarde, otras veces me quedo algunos días por fuera, pero cuando llego siempre me encuentro con el siguiente cuadro. Sean las 10, 11 de la noche, mi hijo Johan, mi hija Daniela y mi esposa me están esperando. Y cuando me esperan, ellos salen a la puerta y me abrazan y a veces escucho al grandote ese que ya está más grande que yo y más fuerte diciéndome: uy, pa, qué bueno que viniste. Y yo le pregunto: ¿por qué dices eso? Porque es que contigo yo me siento seguro y yo sé que ya él es el que me defiende a mí. Y lo mismo me dice mi esposa. Mi esposa me dice: es que cuando tú no estás es como si faltara algo. En cambio, cuando estás, nosotros nos podemos acostar sin ningún problema porque sabemos que tú te quedas cerrando la puerta, cerrando todo y nos sentimos seguros, nos sentimos tranquilos. Como aprendimos la semana pasada, en el contexto en el que Pablo escribió, se consideraba que los hombres eran responsables de la educación de los hijos. El Talmud dice que los hombres tenían 4 responsabilidades importantes en la época en la que fue escrito. Dice, la primera responsabilidad es circuncidar a los hijos. ¿Quiénes aquí no han circuncidado a sus hijos? Yo ya circuncidé el mío hace 20 días. Pero no fue por un tema de lo que dice acá, sino porque tenía que hacerlo. El segundo punto era buscarle esposa. Ahí estoy orando por Dani y por Johan. El tercero era enseñarle un oficio. Y el cuarto era consagrarlos a Dios. Era parte de la responsabilidad. Isa nos explicó muy bien que el papá era responsable de la educación de los hijos. Un erudito judío de esa época dijo: un buen padre debe empujar a los hijos alejándolos con la mano izquierda y acercándolos con la derecha. Este equilibrio delicado entre firmeza y afecto tipifica al padre judío ideal.
De hecho, los especialistas del tema hoy en día nos dicen algo muy similar. Los psicólogos dicen que es el papá el que afirma la masculinidad del hombre. ¿Estamos de acuerdo o no? Y dicen que es el papá el que afirma la feminidad de la mujer. No crean que este tema es un tema solamente para los papás. Aquí hay jóvenes que se van a casar, aquí hay tíos, aquí hay hermanos, aquí hay personas que están como cabeza de hogar y este tema nos compete a todos. Los padres son importantes en el hogar. Yo creo que muchos de los problemas emocionales y espirituales de nuestros hijos hoy en día son por una profunda ausencia de los padres en los hogares. Hoy los papás no están en casa, por varias razones. Una de ellas, porque nos mantenemos muy ocupados, concentrados en ganar dinero, éxito por encima de trascendencia. O porque los engendramos y nos vamos y abandonamos a esos niños a merced de la educación solamente de las mamás o de las abuelas o los abuelos, o por la muerte, que es un tema distinto. En estos casos, quien está a cargo de la educación muchas veces de nuestros hijos y de la formación de nuestros hijos, en el peor de los casos es la empleada de servicio, en el mejor de los casos la mamá, pero aún así los que saben dicen que el papá es importante para afirmar los hijos la seguridad del hogar. Pablo escribe en un contexto judeorromano en donde el hombre tenía una ayuda de la ley que se llamaba la patria potestas, en otras palabras, la patria potestad o la potestad paterna. Eso que significaba en la época en que Pablo escribió, esto sucedía con los romanos, la ley romana, en que los papás o los patriarcas eran absolutos dueños de la familia y de todo lo que tenía que ver con ella. Eran los que decidían sobre sus propiedades. La familia no era una familia como hoy la entendemos, donde el hombre y la mujer hacemos parte de la familia y compartimos y decidimos juntos. No, allá el hombre era el que tomaba las decisiones sobre sus propiedades, ¿cierto? Los hijos, la esposa, los esclavos, todos eran considerados objetos de propiedad absoluta y podía hacer con ellos lo que quisiera. Cuando un niño nacía, la partera ponía el bebé a los pies del papá, entre las piernas, en el suelo. El niño que era recogido se quedaba en la casa, pero si el padre se iba, el niño era o bien dejado morir o se lo llevaban al foro, un sitio en donde lo vendían como esclavo y lo prostituían. Quiero leerles una carta que me encontré de un romano llamado Hilario, que le escribió la siguiente carta a su esposa Alice en el primer siglo antes de Cristo. Mis más cordiales saludos, mi amor. Sabes que estamos todavía en Alejandría. No te preocupes si cuando los demás regresen yo permanezco en Alejandría. Te ruego y te suplico que cuides del pequeño y tan pronto como reciba mis dineros te los enviaré. Sí, buena suerte para ti. Si tienes otro niño y si es varón, que viva. Si es niña, expónla, llévala al foro y que la vendan. Ese era el contexto en el que Pablo estaba escribiendo. Ustedes dirán, uy, ¿quién haría eso con sus hijos hoy? Levante la mano el que lo haría. Ninguno, ¿cierto que no? Ustedes y yo diríamos, eso es terrible. Yo nunca haría eso con mis hijos. Pero muchos padres, incluso cristianos, nunca herirían físicamente a sus hijos. Tal vez nunca los tratarían mal físicamente, pero emocional y espiritualmente, al ser padres silenciosos y ausentes, en su cuidado y educación, sí los están maltratando. Papás, estás demasiado ocupado, trabajando y haciendo dinero. Llegas muy cansado a casa y es más fácil que nuestros hijos y que nosotros, como decían ahorita, nos hibernemos, vayamos a un lugar, veamos televisión, que los niños jueguen con su Play, con su teléfono inteligente o con su tablet. Porque estamos en una generación de padres ausentes que no educan ni participan. Entonces lo que obtenemos es una generación de hijos criados
por los valores del mundo. Ahora, usted puede decir, no, pero yo aconsejo a mi hijo y le digo qué hacer. Eso está bien, pero no es suficiente. Nuestros hijos son pecadores, eso no se nos puede olvidar, como nosotros. Usted y yo no tenemos que enseñarle a nuestros hijos cómo decir mentiras o cómo engañar al otro. Ellos dominan esos temas. ¿O no es cierto? Por su naturaleza pecaminosa. Y entonces por eso es muy importante que usted y yo cultivemos con nuestros hijos una relación de amor, una relación en donde nuestros hijos pequeños, nuestros hijos adolescentes e incluso nuestros hijos adultos entiendan que en nuestro hogar tienen un lugar diferente, como aprendíamos ayer, un lugar donde se sienta el olor a cielo. Esta mañana vamos a aprender 3 consejos para tener una relación asertiva con nuestros hijos. ¿Por qué les hacía la salvedad ahoritica de que cuando llegamos a la vida cristiana Dios nos va a regenerar? Por una razón, porque lo que Dios nos va a enseñar esta mañana no es tan fácil de escuchar, ni para mí ni para ustedes. Vamos a leer los versículos del 1 al 3. Dice así: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. El primer consejo que Pablo nos da está en esos 3 primeros versículos. Y les voy a decir por qué. Trabaje en equipo con su esposa. Ese es el primer consejo de Pablo. Esposos, involucren a sus esposas. No esperen a que ellas sean las que los involucren a ustedes. Si bien es cierto que estos primeros 3 versículos hablan a los hijos, hay una parte que nos compete a nosotros los padres. Cuando les dice: hijos, obedezcan a sus padres en el Señor. Esto significa que nosotros los papás debemos instruirlos en las cosas de Dios, y para lograrlo de la mejor manera es hacer las siguientes 3 cosas. La primera: póngase de acuerdo con su esposa. Nuestros hijos necesitan una información y una aplicación correctas. Ellos nos miden el aceite, y cuando encuentran un vacío en nuestra información, por ahí se meten. Si usted y su esposa se contradicen en órdenes, en permisos y demás, estamos yendo por un muy mal camino. Casi que podemos decir que vamos hacia el fracaso. Hay hijos que piden permiso. Entonces llega el viernes y el jovencito le dice a la mamá: mamá, es que imagínese que en el colegio, es que hay un planchón. Bueno, los planchones ya no están tan de moda por lo que pasó hace poco, pero dejémoslo en planchón. Mamá, es que hay un planchón y usted sabe que a papá no le gusta que yo vaya por allá. Dígame qué hacemos, venga, ayúdeme, mamá, usted muy querida. Y comienzan a medirle el aceite. Y en la medida en la que van conversando, escúchenme esto, los pelados saben por dónde se nos meten. Desde chiquiticos, no a la de la adolescencia, desde chiquiticos saben por dónde se nos meten. Entonces la mamá le dice: ay, mija, pero es que su papá se enoja. Vaya pues, vaya pues. Le da el permiso a la mamá, la mamá le da el permiso a la niña o al niño, pero se queda un conflicto entre ellos dos. El uno se queda haciéndole reclamos al otro. ¿Usted por qué la dejó ir por allá? Mire, si le pasa algo a Sara, usted paga por eso. Si le pasa algo a Peranito, usted lo hace. Y entra en un conflicto. Nuestros hijos necesitan que nosotros nos ponemos de acuerdo. En mi casa nosotros tenemos una regla. Cuando Johan le pide permiso a mamá o me pide permiso a mí, generalmente vienen donde mí, le dice a mamá: es que yo quiero, vaya, hable con su papá. A veces ellos prefieren no pedir permiso, porque que yo les voy a decir de una vez que no. Porque ellos saben, yo sé hacia dónde quieren ir y no me gusta. Y yo lo hago con toda autoridad. Pero ella sabe que siempre nos vamos en bloque. Siempre que nuestros hijos piden un permiso, que solicitan algo, nos vamos en bloque. Si le vamos a dar el permiso, nos vamos en bloque. Si no le vamos a dar permiso, nos vamos en bloque. Pero nunca nos contradecimos delante de ellos. No quiere decir que no lo hayamos hecho,
Es mentira pues que no haya pasado en algún momento, pero sí, la mayoría de las veces nosotros nos ponemos de acuerdo, mi esposa y yo, en cómo vamos a actuar respecto a ciertas cosas. Nosotros hemos puesto en disciplina a mi hijo y ahorita vamos a hablar de la disciplina, aún a esta edad, cuando ya hoy está presentando examen para la universidad. Porque el padre que ama al hijo lo corrige. Y la mejor manera es que nosotros lo hagamos en bloque. La segunda es enséñenles a someterse y a vivir bajo la autoridad de Dios. Miren, papás y mamás y todos, la mejor manera de enseñarle a nuestros hijos no es con cantaleta, perdónenme, así no es con el ejemplo. El ejemplo que nosotros le damos a nuestros hijos es el que los anima a ellos a venir a escuchar el culto. Es en relación mía con Dios, es en la vida mía relacional con Dios, es el carácter que Dios forma en mí lo que hace que mis hijos se parezcan a mí. Y les quiero confesar una cosa, a veces yo veo actitudes de mi hijo, de mi hija, que yo digo, ese soy yo. Y me da vergüenza. Porque ellos modelan de nosotros nuestra actitud, nuestro comportamiento, la forma en que les hablamos a los demás, es la forma en que ellos hablan. La forma en que nosotros tenemos una conversación familiar es la forma en que ellos van a conversar entre ellos, la forma en que se comunican, en que caminan. Ustedes no ven que a veces le dicen a uno, ay, ¿cómo es de parecido a usted? Ni siquiera es parecido a mí. Lo que pasa es que los ademanes se van pegando porque ellos nos ven a nosotros. Cómo nos rascamos, cómo caminamos, cómo nos paramos. Si nos gusta venir al culto y nos encanta decir que la palabra es deliciosa, pues a ellos les va a gustar. Pero si nosotros salimos de aquí, dicen, ay no, le tocó a Abraham, no, qué pereza. Ese man como preca maluco, ¿cuándo será que no le vuelven a poner? Él no va a querer venir a la iglesia. Y queremos programarle un montón de actividades extras de fuera del culto, porque queremos entretenerlos para que a ellos les guste la Biblia. Pero es a nosotros primeros a los que nos tiene que encantar esto, para que a ellos también les guste leer la Biblia. Somos nosotros los que tenemos que venir a tomar nota, para que nos vean tomando nota y aprendan de eso. Nosotros podemos enseñarle a nuestros hijos solamente desde el ejemplo. Ustedes no han visto en los centros comerciales, eso no pasa con los niños de esta iglesia, eso pasa en otras partes del mundo, que va el niño haciéndole pataleta a la mamá porque él quería la cajita de McDonald's y ella quería llevárselo a comerse una ensaladita no sé a dónde. Ustedes no han visto que esos son como pequeños caciques, pequeños reyes, perdónenme la expresión, Grego me regañará después, que no se saben limpiar la nalga pero que mandan en la casa. Que son mamás muchas veces tratando de hacer una disertación y negociando con el hijo. ¿Y sabe qué es lo peor? Que los hijos nos conocen y a ellos les encanta el business. Sigo haciendo pataleta porque yo quiero ir por la cajita. Mi amor, no, venga, vamos. Entonces lo llevo a cine. Ya logré eso, cajita y cine. Y siguen haciendo la pataleta porque quieren cajita, cine y no sé qué, comprar ropa. Esos peladitos terminan siendo los herederos de un reino, terminan siendo los herederos de nuestra casa. Yo tuve una experiencia cuando Johan tenía como 12, 13 añitos, que Johan me hizo una pataleta en el Éxito. Entonces, él comenzó a hacer pataleta, creo que era por un dulce, por una chocolatina, no recuerdo. El asunto fue que comenzó a hacerme pataleta y nosotros en el curso que tenemos con Néstor Fabián y su esposa, Creando Hijos como Quiere Dios, aprendimos una cosa, que nuestros hijos y nuestra meta como papás es que nuestros hijos crezcan bíblicamente sensibles y moralmente responsables. Que cuando nuestro hijo hace una pataleta, nosotros cogemos a nuestro hijo y le damos la razón moral por la cual él no debe hacer pataleta. Y que esa razón moral debe ser otrocéntrica. O sea, ¿por qué le ensuciaste los zapatos a Isa? Mira que Isa se puede sentir muy mal porque le ensuciaste los zapatos. Cuando él me hizo esa pataleta, yo no sabía esto. Entonces cogí al muchachito, me lo llevé para el baño y me fui pensando, ¿a qué baño lo meto? Al de discapacitados, porque cuando me quite la correa puedo bolearla bien.
Lo metí al baño y le di 3 razones morales por las cuales él no debía de avergonzarme delante de la gente. Le quedaron marcadas en la nalga las 3 razones. Jamás Johann Esteban me volvió a hacer una pataleta. Yo siempre les pregunté, ¿por qué crees que te voy a castigar? Eso sí es cierto, ellos lo pueden decir. Y también les pregunté cuántos correazos se merecían. Entonces, cuando ellos sabían que la falta era muy grave, una vez Johann dijo 10. Yo me llené de misericordia y le dije, porque soy un padre misericordioso, solo te voy a dar 3. Muchas veces demandamos un cambio de conducta, pero no tratamos el corazón de los muchachos. No hagas eso. Y el peladito, no lo haga, bueno, pero ¿cómo por qué? Y no vamos al corazón del muchacho a preguntarnos por qué él está haciendo eso. Y nos corresponde a nosotros, bíblicamente, enseñarle las razones por las cuales no mentir. La Biblia lo dice, porque Jesús es la verdad. ¿Por qué no robar? Pues la Biblia lo dice. Porque los ladrones no entran al reino de los cielos. ¿Por qué no emborracharse ni embriagarse hasta la saciedad? La Biblia lo dice. ¿Por qué no esto? ¿Por qué no aquello? ¿Por qué no esto otro? ¿Por qué no tener relaciones prematrimoniales? La Biblia lo dice. Por ahora no. No sea tan pendejo, no hay choque. Que no le vayan a llenar la barriga de huesitos, espérese. A que pase el tiempo y el tiempo va a decir que el matrimonio es el lugar donde se tiene intimidad sexual. Y en tercer lugar, enséñeles a honrar a ambos padres. Ese tema no lo vamos a masticar mucho porque hace 8 días lo aprendimos con Isa. Esto no necesita mucha explicación por lo que aprendimos hace 8 días. A nosotros los mayores nunca se nos hubiese ocurrido hablar a nuestros papás como nuestros hijos nos hablan hoy. Yo me sorprendo de sardinitos diciéndole boba a la mamá y la mamá queda callada. No le dan la jeta. Yo le daría 2 o 3 razones en la boca, razones morales por las cuales al papá y a la mamá se le respeta. Usted y yo no nos imaginamos yendo a la casa de papá diciéndole que yo me escucho Aníbal, tratándolo así. No, papá, mamá, porque los papás tienen un lugar de respeto en el hogar. Porque es justo, como dice la Biblia, y porque hay una promesa, como la enseña Éxodo 20:12. Entonces el primer punto es: trabaje en equipo con su esposa, póngase de acuerdo con ella, no se contradiga, no la contradiga. Si ella se equivoca, ya se equivocó, váyanse en bloque y después lo habla con ella en la habitación. Enséñele a sus hijos a vivir bajo la autoridad de Dios. Importantísimo. Enséñele a honrar a ambos padres. Segundo, aquí vamos a hilar un poco más delgado. No provoques a ira a tus hijos. Colosenses 3:20 es un texto que nos puede ayudar con respecto a este mismo texto del versículo 4. Dice, y vosotros, en versículo 4 del capítulo 6 dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Colosenses, en el capítulo 3, versículo 21, dice lo siguiente: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. ¿Cómo podemos nosotros provocar a ira a nuestros hijos? ¿Cuáles son algunas de las cosas o de las formas en que nosotros podemos provocar a nuestros hijos? Alguna salvedad. A veces nuestros hijos se airan pecaminosamente. Es un tema de responsabilidad de ellos. Pero vamos a hablar de nosotros. Cuando nosotros como papás, y él es culpable por eso, pero cuando nosotros como papás podemos airar a nuestros hijos. Y hay muchas cosas. Solo me voy a centrar en unas 7 o 8. Primero, sobreprotegerlos. Sobreproteger a nuestros hijos es una forma de hacerles daño. Una vez estábamos con Johann y él estaba jugando básquet. Él estaba aprendiendo a jugar básquet. Les confieso que él era el más malo de todos. Él salía con las 2 manos así. Todo el día estaba haciendo dobla. Y se cayó. Yo estaba con Nancy y nosotros siempre tratamos de acompañarlos a las clases. Y se cayó. Y cuando se cayó, no me miró a mí.
miró a la mamá. Aquí tengo quien venga, me levante, me sobe la rodillita, me ponga una curita y me trate así como que me sobreproteja. Yo le dije, quieta en primera. Ay, pero es que el niño se me raspó. Es un hombre. ¿Cómo? Ay, usted es cruel. No, yo no soy cruel, mi amor. Yo quiero que él aprenda que los hombres nos caemos, nos raspamos y nos levantamos. Y así va a ser el resto de los días de su vida y de la mía. Y yo quiero que él aprenda eso. El segundo, el favoritismo. El favoritismo es un asesino de nuestros hijos. Aquí voy a poner un ejemplo del cual no me siento orgulloso. En nuestra familia, nuestra suegra, que gracias a Dios no está, le compré escoba nueva. Ella viene de una familia que tiende al favoritismo. En su casa ella era la favorita de su papá y la hermana menor era la favorita de la mamá. Y ella viene con eso. Cuando ustedes la conozcan, a ella le fluye el amor por Johan. Johan es un rey para ella. Sus manos grandotas la abrazan. Ay, yo abráceme. Esa es la forma en que ella trae. Hola, Dani, ¿cómo estás? Esa es la forma en que ella se comporta con mis hijos. Una vez le dije, mire, yo no es que la quiera mucho, mientras no, yo la quiero mucho. Albita, yo a usted la quiero mucho, pero yo no le permito que usted muestre ese favoritismo por mi hijo Johan. Porque los primos le van a coger rabia, porque él mismo se va a sentir quién sabe qué, y porque mi hija, que es la que sí a usted la va a cuidar cuando esté viejita, no mi hijo, está notando que usted tiene cierto favoritismo por ella. Mi suegra no hace caso, pero se lo dejé claro. El favoritismo de los papás hacia los hijos es muy delicado. Mucho cuidado con compararlos. Es otra forma de herir a nuestros hijos. Mucho cuidado con obligar a sus hijos a cumplir los sueños que usted y yo no hemos cumplido. Usted es médico. No, es que mi hijo tiene que ser médico. Man, tiene que ser el mejor cirujano de la ciudad. Ayer nomás, mientras escuchábamos a Theo Donner, Johan quiere estudiar ingeniería civil. Yo hace mucho rato le estoy lavando el cerebro para que lo haga. Mentiras, no. Hace mucho rato yo le dije, ore al Señor. Él me dice, pero es que sí, ore al Señor porque es una decisión muy importante. No me hizo caso a mí, pero cuando escuchó ayer a Teo, cuando Teo dijo, ¿usted por qué quiere ser profesional en el área que está escogiendo? ¿Para ganar dinero? ¿Por prestigio? ¿Por qué quiere ser usted profesional? Su profesión debe estar enfocada en servir a Dios. Eso le cambió la mente al muchacho. Me quedó calladito. Me fui terapiándolo de aquí hasta que almorzamos. Pero yo quiero que él entienda que yo no quiero que él sea ingeniero civil. Yo quiero que él entienda que yo quiero que él sea lo que el Señor quiere que sea y que busque su guianza para que cuando lo haga con amor, con gozo, con felicidad. Si quiere estudiar maternidad de gallinas, pues que estudie maternidad de gallinas, pero que sea lo que él mismo entienda que quiere hacer y no que cumpla un sueño que yo no pude cumplir. La crítica, la falta de tiempo con ellos, éxito por encima de trascendencia. Nosotros a veces creemos que plata, que comida, que buena casa, que buen carro es lo que nuestros hijos necesitan. Miren, eso es lo que menos necesitan nuestros hijos. Nuestros hijos necesitan tiempo con nosotros. Nuestros hijos necesitan que nosotros saquemos tiempo con ellos. Y en tercer lugar, para ir terminando, críelos en disciplina y amonestación del Señor. Mire lo que dice el texto en la parte B. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. La palabra disciplina, voy a chicanear, en griego es paideira, que significa instrucción, tutoría, educación. Muchos relacionamos disciplina con amonestación o con castigo, pero realmente significa más bien instrucción y tutoría. La mejor instrucción que podamos dar a nuestros hijos está en Deuteronomio, capítulo 6, versículos 4 en adelante. Y quiero que ustedes me acompañen a leer ese texto. Deuteronomio 6, versículos desde el 3. Mire la mejor manera de instruir, de tutorear, de educar,
de enseñar a nuestros hijos. Del 3 en adelante. Deuteronomio 6, versículos 3 en adelante. En vez de Israel, ponga su nombre. Diga así: oye pues, iglesia al encuentro, y cuida de ponerlos por obra. Está hablando de los mandamientos, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, una promesa que Dios les hizo, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, iglesia al encuentro, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y las hablarás y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. No dice los domingos en la mañana de 9 a 11, ni los domingos en la mañana de 11 a 1 de la tarde. Todo el tiempo. La Biblia nos enseña a que la mejor manera de instruir, de enseñar, de educar a nuestros hijos es palabra al desayuno, palabra al almuerzo, palabra a la tarde, palabra en la cena. Nosotros tomamos una decisión con nuestra esposa cuando Johan y Daniel eran muy pequeñitos, y es que decidimos que nunca nosotros le íbamos a pagar transporte a ellos. ¿Por qué? Porque considerábamos que yo iba a estar muy ocupado trabajando, ella también, y que queríamos tener espacios en diferentes horarios del día con ellos, para compartir con ellos, para escucharlos. Miren, ustedes no saben lo agradecido que yo estoy con Dios por esos tiempos. Yo no sé si usted lo puede hacer. Nosotros decidimos eso y nos ha costado tiempo. Nos ha costado reorganizar horarios, citas, compromisos. Pero para mí, más importantes son mis hijos. De camino al colegio o del colegio a la casa es cuando ellos han abierto su corazón, cuando podemos cantar. Ellos recuerdan mucho que nos íbamos cantando, compitiendo con los demás carros. Bueno, no he dicho eso. Listo. Compartiendo con ellos, predicándoles la palabra, y ellos en esos momentos es cuando nos hemos encontrado que les han hecho bullying, o que los dicen esto, o que el profe hizo esto, eso nos ha permitido enriquecer nuestra relación con ellos. Pero nosotros hemos determinado que en nuestra casa siempre hablamos de Dios. En nuestra comida, cuando vamos a un paseo, nosotros no sacamos vacaciones de culto. Cuando estamos de vacaciones, el lugar donde estamos, nosotros buscamos una iglesia donde congregarnos. Y a mí no me gusta salir a vacaciones de mi devocional, y yo quiero que ellos lo sepan, porque el devocional es diario. Yo no saco vacaciones con Dios, es que Él saca vacaciones conmigo para ayudarme, para bendecirme, para suplirme. No, es la manera en que nosotros podemos hacer que nuestros hijos sean verdaderamente cristianos. Les voy a dar un dato que yo sé que no va a gustar. Sus hijos y mis hijos no son nietos de Dios. ¿Ya sabían eso? O son hijos o no son hijos. Por eso es nuestra responsabilidad que esta palabra, que es el Shema, que está en Deuteronomio 4, del 6 en adelante, sea una vida en nuestras vidas. Porque nuestra responsabilidad no es saber cuándo son salvos. Nuestra responsabilidad es predicarles el evangelio, palabra a tiempo y fuera de tiempo, y Dios hará lo suyo con ellos. Nuestros hijos no son nietos de Dios. Nuestros hijos o son hijos de Dios o son salvos. Y no crea que porque nuestros hijos vienen a la iglesia son salvos. Nuestros hijos son salvos el día que se reconozcan pecadores, acepten al Señor como su Señor y Salvador, y quieran, vivan y amen la palabra de Dios. Antes son asistentes a la iglesia. Es nuestra responsabilidad como papás que eso suceda. Y la palabra amonestación, que me parece muy interesante cuando la encontré, quiere decir advertencia o reprensión. Proverbios 29:15 dice lo siguiente, lo quiero leer. Ya vamos acabando. Proverbios 29:15.
dice así: la vara y la corrección dan sabiduría. ¿Ustedes saben cómo llamaba yo la correa en mi casa? Así, sabiduría. Yo le decía a Johan, traiga sabiduría. Ya se ganó 3 correazos. Ellos mismos la traían. Vaya, tráigala. Me costaba un rato poder voltearlos, pararles la nalgada, pero iban y traían a sabiduría. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Proverbios 13:24 dice: quien detiene la vara odia a su hijo, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Proverbios 22:15 dice: la necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección le alejará de él. Hebreos lo confirma: Dios al que ama lo despelleja. Hebreos 12:16. Vayan al original, eso quiere decir: Dios al que ama corrige. Los psicólogos dicen que golpear a los niños, que castigarlos está mal, que porque se frustran. Pues yo les confieso, yo no veo a mis hijos frustrados. Y se ganaron muchos correazos. Yo no me siento frustrado. Y mi papá no era muy inteligente para castigarme. Él por donde me veía me daba. Y así fue con todos. Sin embargo, yo no me siento frustrado. Muchas pelas yo sabía que me las ganaba y que esa era la única manera de enderezar mis pasos. La Biblia contradice a los psicólogos en esto. No quiere decir que usted y yo estemos maltratando a nuestros hijos. No se trata de eso. Se trata de que nosotros podemos enderezar muchas veces los pasos de nuestros hijos detrás de un pao. Nunca tendremos hogares cristianos si no estamos dispuestos a invertir tiempo con nuestros hijos. No será así si lo único que queremos es ver televisión. No será así si nosotros no aprendemos la palabra de Dios y la enseñamos. No podremos tener hijos cristianos si no invertimos tiempo y energía en nuestros hijos. El televisor, el computador, la tabla, el play no educa a cristianos. La empleada no hace hombres de fe. Estos educan asesinos, manipuladores, morbosos, infieles, malosos, vagos, sinvergüenzas, malintencionados y personas infelices. Aquí estamos involucrados todos, hijos grandes e hijos pequeños. Algunos muchachos grandes tienen rayones que los papás les hemos hecho. Y yo creo que esta es una tarde para reflexionar sobre el asunto. Tal vez no supimos criar a nuestros hijos. En algunos momentos les dimos de más o alguna pela fue injusta. Aquí hay hijos de 30, 40 y 50 años que necesitan un abrazo, que necesitan una palabra de afirmación, que necesitan un te amo, un tal vez lo siento. Tú eres muy importante para mí. Papás, hombres, ustedes son fundamentales en sus hogares.